si el cibercrimen fuese un estado, sería la tercera economía a nivel mundial. Van a estar haciendo uso de tu infraestructura para, imagínate, compartir contenido pedófilo, participar en ciberataques, que tu ordenador o tu Chromecast o tu nevera inteligente ha estado robando datos de propiedad industrial de una empresa. A todo se puede acceder. Las ciberamenazas siempre van evolucionando. ¿Cómo hacéis frente a eso? Quizás es terrible decirlo, ¿no? Pero los que nos dedicamos a este campo sabemos que tenemos la batalla un poco perdida de antemano. Ese tipo de defensa o tenerlo más estructurado, ¿os apoyáis en alguna herramienta externa como puede ser ChatGPT o cómo lo hacéis realmente? El tema de las inteligencias artificiales yo creo que va a permear todas las profesiones del mundo. Yo creo que hay que usarlo ya en todas partes. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque los cibercriminales ya lo están usando. La VPN te va a permitir ser más anónimo cuando navegues, pero no te protege. Esta publicidad de no, porque protege toda tu identidad digital, que no es verdad. Esto es para vender más, simplemente. Efectivamente. Con eso lo que consigues es incluso crear una falsa sensación de seguridad, porque la gente te dice, yo tengo una VPN. Bueno, pues si quieres te hackeo a través de tu VPN. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Espíritu de Sacrificio. Hoy estamos aquí con un fuera de serie, un amigo desde la universidad y que nos va a hablar sobre un tema muy interesante y que creo que a todos nos puede aportar un valor increíble, que es la ciberseguridad. Así que con todos vosotros, Fernando Conde. ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto estar aquí. Sí, pues nada, pues cuéntanos un poco ahí a la audiencia a qué te dedicas, que ya hemos hecho una mini intro, ¿no?, de la ciberseguridad y por qué empezaste un poco en este mundo. Venga, pues a ver, te cuento. Yo lo primero a la ciber llegué de rebote totalmente. O sea, yo, bueno, como decía Fito, nos conocimos en la carrera, con lo cual yo salí más enfocado a ser desarrollador y tal. Y cuando estaba ahí de desarrollador en una empresa, pues me di cuenta de que si yo seguía desarrollando a los 30 me había ahorcado en la ducha. Entonces dije, yo tengo que cambiar de campo, pero ya. Y salió una oportunidad a raíz de un concurso que gané, que era un tema empresarial y no sé qué, y lo patrocinaba Deloitte. Y al final, pues te daban como un poco parte del premio era, puedes hacer una entrevista en el área que tú quieras. Y yo pensé, yo no pego nada en esa empresa, a ver de qué voy y tal. Y ya luego vi que tenía un equipo de ciber y dije, venga, pues me voy a hacer la entrevista. Y me hice la entrevista y de cabeza. Y entonces, básicamente, pues desde ahí llevo hace 7 años ya de esto y me dedico a ser consultor de ciberseguridad. Ahora ya soy manager y dirijo el equipo de estrategia de ciberseguridad de ahí. O sea que ese es un poco cómo llegué a este mundillo, totalmente de rebote. Joder, y a raíz de estos 7 años, ¿qué es lo que más te ha motivado como para continuar en esta etapa, ¿no? Porque de desarrollador no te gustó, dijiste que te ahorcabas, ¿no?, en la ducha. Entonces, ¿esto qué es lo que te ha gustado realmente de lo que haces en el día a día? Pues mira, lo que me flipa de este campo es que es tan enorme y evoluciona tan rápido que es que no sientes como me he estancado, ya me lo sé todo, esto ya lo tengo dominado, sino que siempre estás fuera de tu zona de confort. Todo el día te está obligando a aprender, a mantenerte al día, nuevas noticias, nuevas tendencias, nuevas amenazas. O sea, te obliga a estar hiper al día. Yo dedico un huevo de tiempo solo a leer de qué es lo que está pasando, cómo los cibercriminales intentan atacarnos, qué nuevas tecnologías hay que nos puedan ayudar a protegernos. O sea, te obliga a estar siempre al día. Y yo creo que hay otros trabajos que son como mucho más rutinarios. Por lo menos la parte de desarrollador que yo hacía era al final sota caballo rey casi siempre. Y este es un campo enorme. Vale, y a nivel de gestionar clientes y demás, lo que has dicho, ¿no?, que los ciberataques o las ciberamenazas siempre van evolucionando. ¿Cómo hacéis frente a eso? O sea, me refiero, porque al final el que ataca dispara primero, ¿no? Entonces tú vas reaccionando a lo que te llega. Tal cual. Y de hecho, yo creo que, quizás es terrible decirlo, ¿no?, pero los que nos dedicamos a este campo sabemos que tenemos la batalla un poco perdida de antemano. ¿Vale? Es un mensaje un poco derrotista, pero no vamos a dedicar tanta pasta como dedican los cibercriminales a su negocio, porque ellos todo lo que ganan lo reinvierten rollo I+D en mejorarse. Y nosotros somos unas empresas que tenemos un presupuesto limitado y la parte de ciber es una parte hiper pequeña. Entonces tú sabes que con los recursos que tienes nunca vas a hacer frente a lo que tengan ellos. Entonces tienes que ir poco a poco y tienes que buscarte un poco las castañas de ser más inteligente que ellos para que tus recursos valgan mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues al final es, obviamente, lo primero, que te den los mayores recursos posibles para intentar jugar en igualdad de condiciones. Pero es que es absurdo. O sea, de hecho, para que te hagas una idea, si el cibercrimen fuese un estado, sería la tercera economía a nivel mundial. O sea, estaría por detrás de Estados Unidos y de China. Entonces, ¿cómo compites con eso? Es imposible. O sea, es que creo que lo primero es hacer un ejercicio de humildad y decir, yo no puedo simplemente tirar con pólvora del rey como hacen ellos y tener los mejores sistemas y tener siempre toda la última y hiperprotegido. Entonces,
tengo que ser inteligente, tengo que intentar buscarme las castañas. Entonces, ¿qué trabajamos mucho con las empresas? Oye, ¿dónde está tu parte más crítica? Ahí nos vamos a enfocar muy bien, vamos a intentar segmentar todo lo demás, que si te acceden por un lado, esté lo más contenido posible, ¿no? O sea, que dentro de que sabemos que a todo se puede acceder, que cuando accedan no te suponga, oye, que ya está, que tengo que echar la persiana porque el negocio se me ha ido a hacer puñetas, ¿no? Claro, claro. Y para ese tipo de defensa o tenerlo más estructurado, ¿os apoyáis en alguna herramienta externa, como puede ser ChatGPT o inteligencia artificial, o cómo lo hacéis realmente? A ver, al final, el tema de las inteligencias artificiales yo creo que va a permear todas las profesiones del mundo. O sea, yo creo que es una revolución, muchos lo están diciendo, una revolución al mismo nivel que Internet. No me atrevo a aventurar si será tan heavy, pero desde luego es una revolución brutal. Entonces, yo creo que hay que usarlo ya en todas partes. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque los cibercriminales ya lo están usando. Es decir, con la inteligencia artificial tú ya estás generando a raíz de contener 30 segundos de la voz de una persona, tú ya tienes un modelo que puedes entrenar, lenguajes de modelado, y eso ya hace que tú puedas hacer que esa persona diga lo que quiera, usarlo en una llamada, usarlo en temas de phishing y de ingeniería social. Claro, imagínate tú que tienes un podcast donde ya van horas tuyas grabadas, pues claro, es que probablemente metemos tu voz en un lenguaje de estos de modelado y va perfecto. O sea, Claro. todas las inflexiones, todo, o sea, que normalmente se dice, bueno, es que con 30 segundos te sale como muy robótico. Ya, pero gente que tengamos ya alguna charla publicada o lo que sea, eso es súper fácil. Entonces, ¿tenemos que usar inteligencia artificial? Claro que sí. Ahora, la cosa es cómo, ¿no? Ellos la usan para atacarnos, nosotros la tenemos que usar para defendernos. Entonces, nosotros que estamos haciendo, las herramientas que utilizan las empresas, ya casi todas van por inteligencia artificial. Tienes tu parte más tradicional, ¿no? Es decir, ¿qué pasa mucho en las empresas? Les pones reglas, haces, pues imagínate, alguien se quiere sacar por correo 50 gigas de datos. No, hombre, pues no lo permitas, ¿sabes? Bloquéalo y que salte una alerta. Eso lo has fijado tú, has dicho, pues 50 gigas, porque sí. Pero claro, luego ya empiezas con inteligencia artificial, te permite hacer cosas más chulas como, oye, alguien se está intentando sacar un fichero de 2 megas, que no tiene ninguna regla para que salte, pero lo está intentando hacer a las 3 de la mañana. Joder, a las 3 de la mañana es raro mandarte un fichero a tu correo personal. Pues esa la voy a bloquear. Entonces, ya empiezas a intentar aprender sobre la gente y ya no necesitas esa ciberseguridad tan tradicional que era muy fácilmente bypaseable, ¿no? Porque tú llegabas y simplemente decías, pues me voy a mandar 49 gigas o me voy a mandar 49,99 y en el momento que ibas probando te saltabas las reglas. Pues ahora ya es, si intentamos aprender de los usuarios, vamos consiguiendo hacer eso mucho mejor. Y luego, lógicamente, para mí ChatGPT, ¿cuál es una de las cosas que más cambia? Que si lo entrenas bien y si lo utilizas bien es como tener un asesor de confianza. Es decir, no todas las empresas se pueden permitir un equipo de ciberseguridad, un equipo de consultores que vaya y les... Entonces, lógicamente. si tienes ChatGPT en tu bolsillo, tienes de todo. O sea, yo, por ejemplo, que lo uso para fitness, para tema de nutrición, para que me diga... Para todo. Mi vida lo tengo súper integrado. Pues las empresas pueden hacer lo mismo, es decir, no me tienes que llamar a mí, simplemente si eres una empresa más pequeñita, oye, pues no van a ser unas recomendaciones de la leche, probablemente no, pero te van a servir como punto de partida, entonces te va a ir ayudando, oye, ¿cómo puedo mejorar mi ciberseguridad ahora? Imagínate el día que te pasa un incidente, oye, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos más importantes a dar? ¿Cómo actúo? Pues ChatGPT al final, quieras que no, te va a dar unas pautas que tú, quizá de normal, pues si te dedicas a vender tornillos, no tienes por qué saberlas. Entonces, Claro, justo. obviamente yo lo tengo integrado mucho, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, y yo creo que las empresas al final, tarde o temprano, lo van a tener que hacer, porque es que ahí fuera usan eso contra ti. Claro. Y a nivel de los ciberataques que has comentado, eso de las 3 de la mañana y demás, ¿hay algún tipo de patrón que sigan o dependiendo del tipo de empresa la atacan de una forma distinta? Hay un patrón muy, muy, muy divertido, que es que a casi todas las empresas nos atacan los viernes a las 5 de la tarde. Claro, pero no hay nadie trabajando. Porque es cuando el equipo de seguridad chapa el portátil, dice, venga, que me voy para casa, y las empresas que no se pueden permitir tener equipos 24/7, que es lo que habría que tener, pues claro, tienes el incidente el viernes a las 5 de la tarde y te tiras igual... Si lo descubres en el momento, ya te tiras trabajando todo el fin de semana. Pero si encima eres de las que, no, yo no voy a trabajar el fin de semana, pues les has dado 48 horas hasta el lunes para a ver cómo te encuentras tu empresa. Entonces, es un poco terrible. Entonces, sí hay un patrón claro y lo vemos siempre en los viernes por la tarde, por lo que sea. Viernes por la tarde, ya, claro. O sea, al final tú trabajas con multinacionales, ¿no? Con empresas bastante grandes, pero una pyme es imposible que, vamos, que se pueda defender de este tipo de ataques, claro. O sea, no es imposible, pero lógicamente no puede tener los mismos recursos, no puede tener un equipo dedicado a esto. Entonces tiene que contar con, oye, pues me voy a hacer con herramientas un poquito más, digamos, automatizadas, ¿no? Es decir, yo sé que el fin de semana yo no voy a estar pendiente de una consola, de una pantalla, pues tendré que tener herramientas para que cuando se detecte algo raro, lo bloqueo. Incluso llegando al punto de casi prefiero bloquear algo que era legítimo
Es decir, prefiero que si un usuario estaba haciendo no sé qué, se lo bloqueo. Igual le tenía que haber dejado. Bueno, pero creo que va mejor si haces eso, así se lo permites y te das cuenta el lunes de que igual ya no tienes empresa, ya no tienes datos, tus servidores están todos caídos. Entonces, creo que a veces el principio de prudencia, hombre, pues siempre es más fácil que atender una llamada en la que un tío te dice, oye, que es que tengo que hacer esto y me lo está bloqueando, y entrar tú y desbloquearlo, a lo otro, que abrimos la puerta a más problemas, ¿no? Claro, mira, yo trabajé en RedSys ahí hace tiempo, hace 5 años, y de los primeros días que llegué a trabajar me dijo mi jefe, mira, jamás cojas nada que te regalen por la calle de USBs o lo que sea. Yo una vez, porque claro, RedSys procesa el 95% de las transacciones bancarias, pues lo hizo la propia empresa. Les regalaron a los empleados, como si fueran otra empresa, para ver si lo hacían o no, pues un móvil con un USB. Todo el mundo empezó a usar el USB en el trabajo. Y fue en plan de la madre que os parió con todo lo que os decimos y habéis cogido un USB de alguien que ni tienes ni idea de qué pasa, ¿sabes? Entonces, al final yo creo que ya ni siquiera que sean cosas complejas, ¿no? Sino que cualquier tontería te puede abrir una brecha de si se te meten en el ordenador de cualquier empleado, te pueden armar la de San Quintín al final. Efectivamente. De hecho, una de las cosas que es muy interesante, un ejercicio que hacemos con muchas empresas cuando vamos con ellos, es, claro, tú siempre les lanzas la pregunta, ¿dónde tienes tu información más crítica? Y ellos siempre, bueno, en esta base de datos, en este tal, en este no sé cuál. Venga, vamos a comprobar si es verdad. Porque muchas veces le dices, ¿y el ordenador de tus usuarios? Nada, ahí no hay nada. Vamos a comprobar si es verdad. Vamos a ver qué tienen en la carpeta de descargas. Vamos a ver qué tienen en ficheros que están creando. Vamos a ver si a todos nos pasa, ¿no? Muchas veces es, trabajo más fácil en Excel que sobre una base de datos que es terrible. Pues mira, voy a coger y me voy a picar como todo lo que sería parte de la base de datos que me interesa en el Excel. Ya, pero ya has filtrado la información. Es decir, quizá la base de datos tiene unas medidas de seguridad que tú en tu Excel no tienes. Entonces, en el momento que empiezas a rascar así, lo que sale... O sea, salen cosas, pero... ¿Alguna anécdota aberrantes, o algo que digas aberrantes. en plan de que se te haya quedado marcada O sea, para toda la vida? no puedo dar nombres, pero Claro. hay anécdotas que son hiper curiosas, como por ejemplo, las mayores excepciones en el tema de la seguridad de las empresas son los directivos. Vale. Porque tú dices, vamos a poner, todo el mundo va a tener el mismo ordenador, el mismo portátil, un HP securizado de esta manera y no sé qué. Y cuando empiezas a rascar y dices, ¿todo el mundo tiene ese portátil? Sí. No hay ningún Mac, no hay ningún iPad, no hay nada. Bueno, el director ejecutivo sí tiene un iPad porque, claro, quería acceder a su correo, no sé qué tal. Y dices, ¿y es un iPad que gestionáis vosotros? No, es su propio iPad. Porque, claro, él iba a usar su propio iPad. Entonces, te das cuenta de que a veces grandes focos de riesgo brutal, que no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? Pero es un tío que al final, pues... Obviamente, LinkedIn haces una búsqueda de quién es el CEO, quién es el CFO de una empresa y lo que sea, y sale. Y entonces, luego descubrir su correo no es difícil. Y si tiene en su iPad personal acceso al correo, acceso a los ficheros más sensibles, que además es normalmente la información más secreta que tienes en la empresa, que es lanzamientos que vamos a hacer el año que viene. Pues yo qué sé, los nuevos diseños de la campaña de marketing que no quiero que se filtren. Todo ese tipo de cosas las tienen ellos en su iPad mientras lo están visualizando y no saben que eso puede estar siendo vigilado por cualquiera, le pueden haber hackeado y estar robándole esa información, o sea, es brutal. Y curiosamente, aunque tendemos a decir, no, la gente es como el eslabón más débil y pensamos en los empleados normales, no hay que pensar solo en los empleados normales. Ahí arriba, en lo alto de la cúspide, tienes también un nivel de riesgo que a veces es bastante interesante. Ya. Joder, macho. Yo me acuerdo, mira, ahora que lo has dicho, de una excompañera mía de piso del Erasmus. Me llamó un día que no sé qué pensaba que le iba a solucionar yo, ¿no? Pero me dijo, oye, que es que a mi novio ha tenido un problema en el trabajo, en tal, en no sé qué. Y digo yo, vale, pues llámame y tal, y lo hablamos. Y era que le habían hablado por WhatsApp, no, por correo electrónico fue, como su jefe, o sea, el correo con la foto de su jefe, que no era el correo de la empresa, y le había redirigido a un WhatsApp con la foto del jefe, con tal, con no sé qué, le habían clonado la voz. Le había mandado un audio y le había dicho, oye, cómprame, tampoco fue mucho, ¿no? Pero como 50 tarjetas de Apple de no sé qué, de puntos tal, 100 euros cada una, lo que fuera. Las compró, le dijo, oye, dime los códigos. Se los dijo y no eran de eso, ¿sabes? Y lo hizo con el dinero de la empresa tal y dije yo, a ver, hace falta ser muy tonto, ¿no? Para que tu jefe no te pida nunca esto y lo hagas. Pero entiendo que ya no solo serán este tipo de cosas, ¿no? Sino que te podrá decir, oye, mándame este archivo, mándame este no sé qué. Y al final te la arman en un abrir y cerrar de ojos, claro. Mira, hace poco, a raíz de lo que dices, me estoy acordando de una, que era una empresa, es una empresa que si mencionas el nombre todos la tendríamos en la cabeza, ¿no? Y esto era el director ejecutivo con el director de finanzas. Y de repente le escribe desde un WhatsApp diferente,
mandándole un audio. Y le dice, mira, tío, como tenemos una fusión en ciernes que es muy crítica, es muy confidencial y no sé qué, hemos montado como una especie de proyecto paralelo. Toda la información sobre esto la vamos a tratar solo desde este número, lo voy a ir viendo directamente contigo, vamos a ir gestionando todo y no sé qué. Y era una práctica que habían hecho otras veces. Entonces el tío, vale, pues has conseguido un número nuevo desechable que luego te quitarás, no sé qué tal. Y la voz estaba clonadísima, perfecta. Pero ya empezó la cosa como a, pásame los ficheros de esto y tenemos que ir reservando dinero y pasta para esto. Entonces he creado una cuenta en la que vamos a poner esos activos, no sé qué. Y ya el de finanzas le escamó algo y dijo, oye, esto es una cosa que solemos hacer habitualmente, pero te lo tengo que preguntar. Y claro, le soltó la típica pregunta de llave maestra para ver si de verdad hablaba con él. Porque decía, es que parecía totalmente mi jefe. O sea, estaba hiperacostumbrado a hablar con él, ¿no? Y fue, ¿cuál fue el último libro que me recomendaste? ¿Te acuerdas el otro día en tu despacho me recomendaste un libro? ¿Cuál fue? Eso fue lo que evitó, pero cientos de millones tirados a la basura, que se los hubiesen llevado los cibercriminales. Esa tontería. Un tío que de repente le escamó un poco el decir, vale, si lo solemos hacer así, pero, cuidadito como me esté equivocando. Y entonces yo creo que esas son el tipo de cosas que poco a poco cada vez vamos viendo más y gracias a Dios, pues gente como este director financiero se empiezan a dar más cuenta de, espérate, porque es que ya no es tan sencillo decir, sí, la voz era él, si es que, ¿cómo no va a ser él? Bueno, es que puede no ser él. Entonces hay que estar bastante más al loro que antes. Claro, claro. Y bueno, esto al final son empresas muy grandes, ¿no? Que el cibercriminal pues se le ocurra mucho, ¿no? Pero para un usuario como normal, típica madre, padre que solo usa el WhatsApp y demás, ¿qué consejos les darías como para evitar todo este phishing y demás que te puede ir llegando en tu día a día como persona para robarte la tarjeta del banco o para que hagas un depósito en no sé dónde, etcétera? Vale, antes de ir a tu pregunta, que es muy buena, lo primero que me gustaría Gracias por decir que es buena. es desmontar el mito de... A mí, igual tú lo piensas o lo has oído también, yo dedicándome a esto lo he oído muchas veces, que me dicen, ¿pero para qué me voy a proteger yo si no tengo nada que esconder? ¿No? Eso es algo muy habitual que... Pues es que a mí todos los consejos que me vas a dar no me interesan porque yo no tengo nada que esconder, ¿no? Y hay una frase que se atribuye, creo, a Snowden, que decía, decir que no te importa el derecho a tu privacidad y a tu seguridad porque no tienes nada que esconder es como decir que te da igual el derecho de libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Y es, joder, ya, si tú puedes no necesitarlo, pero es un derecho y hay que intentar protegerlo, ¿no? Y igual que tú podrías decir que tienes que esconder en tu casa. Yo seguro que en tu casa, Fito, y es una casa muy normal. Sí, pero ¿a que no dejarías que alguien campase a sus anchas por el salón o por la cocina? 100% que no. Claro. Pues en nuestra vida digital, curiosamente, no tenemos esa mentalidad, ¿no? Y vamos pensando, si yo no tengo nada que esconder, pues que entren en mi ordenador y que entren en mis cuentas y... Pero, tío, que no es así, que son tus cuentas, es tu ordenador y debería ser tu privacidad, ¿no? Entonces, esto lo hago un poco a modo de introducción porque sí que es una frase que yo me he encontrado recurrentemente y esto sí me ha ayudado a intentar que lo entiendan de otra manera, ¿no? De por qué todos nos lo tendríamos que tomar en serio. Entonces, también ahondando un poco en esto, yo he tenido muchos casos, y he conocido, de hecho, una anécdota, y ahora contesto a tu pregunta, de verdad es que me voy por las ramas. No, coño. Pero unos amigos míos les pasó que les hackearon, ellos tienen una empresa, y les hackearon su cuenta y su red de Movistar, ¿no? Y con eso lo utilizaron como parte de un esquema de cibercriminales para hacer ataques, para transferir archivos y demás. Claro, les llegó una citación del juez, porque la policía había abierto una investigación, la investigación en algún momento había llegado a ellos y tuvieron que presentarse ante un juez a declarar. Que obviamente el juez, en el momento que vio que eran dos personas con escaso conocimiento o prácticamente nulo para lo que habían montado, fue como, ya está, podéis iros a casa. Pero creo que a nadie le mola verse en esa situación, ¿no? Yo no tengo nada que esconder, ya, si no es que lo que tengas que esconder es que al final van a estar haciendo uso de tu infraestructura para, imagínate, compartir contenido pedófilo, participar en ciberataques, que tu ordenador o tu Chromecast o tu nevera inteligente ha estado robando datos de propiedad industrial de una empresa. Hombre, pues a nadie le apetece que de repente llegue la policía, se te haga llevar tu ordenador y tus cosas. Lógicamente. Solo para acabar diciendo, vale, si es que tú lo que eres es un gañán. O sea, sí, a ti te han engañado. Sí, yo no te digo no. Pero, joder, el mal trago no te lo quita nadie. Entonces, aunque solo sea por eso, yo creo que los consejos de ciberseguridad hay que tomárselos en serio. Entonces, ¿cuál es el primero de todos? Desconfiar. Desconfiar, pero desconfiar con causa justificada, ¿no? Tendemos a asignar como poderes estrambóticos a las cosas que no entendemos, ¿no? Y parece que
no sé, alguien que tiene unas habilidades muy, muy grandes, dices, no, es que puede hacer de todo, ¿no? Y pensamos que nos pueden llegar a robar la cartera de maneras inverosímiles, sin que nos demos cuenta, rajan un poquito la mochila, te roban, no sé qué tal, eso lo damos por hecho. Y sin embargo, el día que dices, oye, que es que a tu casa pueden acceder por tu router mal configurado o a tu ordenador mal, parece que es, no va a pasar. O yo tengo un iPhone, no me va a pasar. Y dices, pero ¿por qué a unas cosas les asignamos una veracidad que no tiene y a las otras que pueden pasar y que de hecho pasan, no se lo damos, ¿no? Entonces, lo primero creo que sería, voy a desconfiar, pero voy a desconfiar conociendo qué me puede pasar, ¿no? O sea, no voy a pensar, yo por tener un móvil que es un iPhone, estoy hiper seguro. No, pues voy a intentar ver, oye, ¿cuáles son las amenazas más típicas, ¿no? Y tú decías, el phishing. Oye, pues a mí me pueden mandar correos de absolutamente todo. Vale, pues voy a intentar cuidar un poco mi bandeja de entrada. Al final es por ahí, la bandeja de entrada del correo es por donde entra casi todo, ¿no? Entonces voy a intentar ser mucho más cauteloso, mucho más consciente, incluso llegando al punto de, me puedo llegar a generar cierto nivel de malestar, ¿no? Me reía el otro día con mi suegra, porque a mi suegra le metió la paranoia en la cabeza. Y entonces de repente le manda me la estás metiendo a mí también, o sea que... Pues es que le manda un mensaje de su banco y le dicen, oye, que es que como no firmes esta documentación, te cerramos la cuenta. Cerramos la cuenta en 60 días. Y claro, me trae el mensaje y me dice, mira esto, tal. Y digo, pues sí, esto. Digo, vamos a meternos en la aplicación del banco y efectivamente tenía ahí contratos pendientes de firmar. Y digo, pero ¿y por qué no lo has firmado? Si esto tienes una notificación aquí desde hace meses. Me dice, yo qué sé, como me llegaban SMS y correos y yo me parecía raro lo que me pedían de firmar, pues yo los borraba. Y digo, bueno, pues me parece una actitud mucho más cautelosa que simplemente coger y decir, pues voy a entrar y voy a firmar. ¿Y qué estás firmando? Y entonces, obviamente, te puede llegar a generar un momento en el que digas, ahí va, que me he quedado sin cuenta bancaria y tengo que ir rápidamente al banco a firmarles la documentación, ¿no? Pero es un poco el ejemplo de, yo creo, la mentalidad adecuada para intentar, porque no vamos a evitar nunca que nos pueda pasar, ¿no? Pero para intentar evitar que seamos el objetivo prioritario de aquí todos los cibercriminales. Al final, en esta carrera, tú no tienes que ser el mejor ni el más seguro. Solo tienes que estar un poquito más seguro que el de al lado, ¿no? Porque los cibercriminales, especialmente como tú decías, ¿no? A la gente de corriente, cuando ya no es una empresa, cuando ya no es un gran conglomerado que yo lo quiera atacar per se porque lo conozco y quiero ir a por ellos, sino que esto es ataco masivamente, yo lo que voy buscando es lo que sea más fácil de atacar. Entonces, claro, si tú has, por ejemplo, me decías antes, ¿no? Si tú tienes como contraseñas mucho más robustas que el de al lado, pues chico, igual a ti te podría acabar hackeando también. Sí, pero sí que si el de al lado tiene 1, 2, 3, 4, no me voy a complicar. O sea, salto de ti, porque sí, esto va a volumen al final. Esto es un negocio. Sí, entonces sí, yo tengo que ser eficiente con mi tiempo, o incluso como cibercriminal. Entonces, me parece que al final es las pautas básicas son muy sencillas. Es lo primero, desconfiar de todo. Y lo segundo, una vez que ya conocemos, pues es intentar ya ir desplegando medidas que entendamos, ¿no? Pero claro, aquí entraría otro gran nicho de hay que intentar hacer por entender, ¿no? Imagino que en YouTube, la gente que nos vea y que a ti te habrá pasado mucho, ¿has visto la publicidad de las VPNs? Sí, sí la he visto. Vale, tú has estudiado informática y entiendes lo que es una VPN. Sí, claro. Y sabes cuando te están diciendo algo que es verdad y cuando no. Pues es que la publicidad muchas veces revierte o reviste las cosas de una falsa seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo veo estos anuncios de ponte una VPN para proteger toda tu vida digital. No, tío, una VPN no hace eso. O sea, una VPN no va a proteger. O sea, si te atacan y te puedes infectar a través de una VPN, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso la gente tiene que intentar entenderlo. Aquí tenemos mucha culpa los que nos dedicamos a este campo, que no lo explicamos fácil, ¿no? Porque yo hace tiempo escribí un artículo de las VPNs, y perdón que me voy a seguir yendo por los cerros, pero bueno. Vale, para allá. Y yo decía, al final una VPN, explicarlo es tremendamente sencillo, ¿no? Y es, tú imagínate que navegar por internet fuese como ir en coche a hacer recados. Y tú sales de casa y dices, voy a ir al Mercadona. Y tú vas al Mercadona con tu coche y cualquiera que esté mirando desde fuera dice, tú has salido de tu casa con la matrícula, que sería como tu dirección IP, ¿no? Y yo sé que este es Fito. ¿Y Fito a dónde va? ¿Fito a dónde va? Fito va al Mercadona. Vale, no sé lo que compras, no sé lo que vende, no, pero sé que Fito ha ido al Mercadona. En Internet es lo mismo. Yo pongo Mercadona y fin. Pues una VPN sería un túnel privado que en lugar de salir tú por la puerta de tu casa, te creas un túnel que va desde tu garaje hasta, por ejemplo, una gasolinera. Entonces, obviamente, yo te veo salir de la gasolinera, pero igual que sales tú de la gasolinera, salen otras cientos o miles de personas. Entonces, yo no sé quién está saliendo de la gasolinera, salvo que sepa que tú tienes esa VPN que está montada en tu casa a la gasolinera. Yo solo estoy mirando gente que sale de la gasolinera. ¿Quiere decir eso que no me puedo infectar? No, porque si yo cojo y cuando tú estás en el Mercadona abro tu coche y te meto una bomba,
tú vas a volver a la gasolinera, vas a ir por el túnel subterráneo y la bomba te la vas a llevar hasta casa. Y boom. Entonces, no sé si se explica como ejemplo, pero Sí, está para mí es... perfectamente La explicado. VPN te va a permitir ser más anónimo cuando navegues, pero no te protege. Entonces, esta publicidad de, no, porque protege toda tu identidad digital, que no es verdad. Entonces, Es para vender más, simplemente. efectivamente, Claro. pero con eso lo que consigues es incluso crear una falsa sensación de seguridad, porque la gente te dice, yo tengo una VPN. Bueno, pues si quieres te hackeo a través de tu VPN. Es que, claro, es que nunca había pensado que la gente pudiera pensar eso. Es por el conocimiento claro. que tenemos, claro. O sea, nunca lo Efectivamente. había pensado, ¿sabes? Efectivamente, pero en cuanto empiezas a indagar y ves que la gente a consejos que les das te responden de esa manera, ¿no? Te responden, si es que yo tengo una VPN, si es que yo tengo un móvil iPhone, si es que dices, pero ¿y eso qué más da? Claro, se han creado una falsa sensación de seguridad por mitos o leyendas o cosas y dices, es que no se sostiene. Pero claro, para que no se sostenga te tienes que dar cuenta, indagar un poco y bichear y decir, efectivamente, pues no se sostiene. Entonces, creo que cuando a la gente se lo dices, no les estás diciendo no te pongas una VPN, que es útil. Yo tengo una VPN, pero simplemente es saber qué te sirve y para lo que no, ¿no? Igual que tener un iPhone. Oye, pues te va a dar cierto nivel de privacidad o ciertas garantías, pero no es infalible. Entonces, úsalo con esa precaución, sabiendo que puede haber también temas por detrás, ¿no? Claro, y al final yo creo que esto es un poco para la gente que ya estamos en este punto, ¿no? Que ya, pues, oye, estamos navegando y demás, pero yo creo que también sería importante, ¿no? Para una persona, que antes lo hemos comentado, ¿no? Antes de empezar el podcast, ¿no? Para una persona que empezara de cero, ¿qué tipo de consejos le daría, ¿no? Que me has estado comentando para tu hija, de decir, Sí. oye, yo haría esto, esto y esto. Y pues para nosotros ya no vale y probablemente para el 99% de la gente que está viendo este vídeo no, pero para vuestros hijos y los descendientes seguramente os sea útil. Sí. Bueno, te iba a decir, es una pregunta muy buena, pero claro. Claro, es tuya, o sea, claro, lo has comentado No, antes. pero es que yo a raíz de ser padre le he dado muchas vueltas, ¿no? Y me gusta lo que dices, porque no lo vamos a poder utilizar los que ya tenemos una vida digital. Pues tristemente, sí y no. Es decir, no voy a poder. Ya no vamos a hacer un reseteo. Lo que hemos publicado, publicado queda. Pero los consejos que voy a dar creo que sí que son fácilmente aplicables en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaría yo de cero? Y yo si le tuviese que recomendar a mi hija, oye, empiezas tu vida digital de cero, ¿qué haces? El punto número uno, y es hiper fácil, esto sí que hay otros que son muy complicados en la lista y que vais a decir, vaya rayada, Fer, te estás metiendo en la cabeza. Pero esto es muy fácil, mentir. O sea, lo primero es mentir. Porque, ¿por qué a Amazon le tengo que dar mi información real? De verdad. O sea, que a veces nos pensamos que estamos... No, es que si le miento en el número de teléfono, ¿qué? Van a tirar la puerta a tu casa, va a venir un equipo de los SWAT de Amazon y te va a decir que me has mentido, que no va a pasar nada. O sea, No, claro, como que tengas la dirección y llegue el paquete es suficiente. claro, Sí, sí. es decir, mentir, pero es que mentir, que luego te pasan anécdotas graciosas. Yo, por ejemplo, me quedé sin un pedido del Telepizza, ¿vale? Pues yo miento como un bellaco. Yo en todo esto, yo miento, pero desgraciado. Y tristemente, el número de teléfono que generé para ese pedido, pues parecía raro, y entonces intentaron llamar. Y al intentar llamar, pues eso no da señal, no da nada, la línea no existe, entonces no me prepararon las pizzas. Y claro, cuando me presenté ahí en el Telepi a recogerlas, me dicen, ya es que hemos intentado llamar y no ha cogido nadie. Y encima el nombre, no sé qué, o sea, era todo como muy raro. Y digo, ya, es que son datos falsos. O sea, abiertamente, ¿sabes? Son datos. Y la otra como diciendo, nos has mentido. Y yo, es una pizza. O sea, como si quiero venir y pedírtela aquí. No me hagas sentir como si fuese un criminal, que no pasa nada. Entonces, yo lo que diría es, si tienes que empezar tu vida de cero, hay cosas en las que más vale mentir. Y mentir como un bellaco. Si vas a pedir unas flores, chico, pues da un número de teléfono falso y da un nombre falso y ya está. Y si no llegan, pues chico, 10 euros que no han llegado. Pero es que yo lo vuelvo a pagar esos 10 euros con tal de que no tenga, de que mi información no esté expuesta, ¿no? Cuando reservas un restaurante, ¿cuántas veces te han tenido que llamar para algo de tu reserva? Nunca. Un 1 o 2% de las veces. O sea, una vez o dos veces en la vida. y sin embargo dejas el teléfono móvil en todas partes. ¿Y el teléfono móvil? ¿Cuántas veces has cambiado de teléfono móvil? Porque la inmensa mayoría de la gente no cambia de teléfono móvil jamás. Es como tu DNI. En su vida, sí, sí. Es prácticamente un número que te identifica perfectamente. Joder, pues lo más fácil que podemos hacer es mentir. Mentir, pero como bellacos, ¿no? Ese sería el primer paso. Luego ya empezaríamos a entrar en cosas un poquito más tensas, ¿no? Evitar lo que es lo que todos usamos. Y ahí es donde ya sí que entra mucha zona de fricción. Pero, por ejemplo, pues si tuviese que elegir a día de hoy qué sistema operativo uso, pues no me iría ni a Windows ni a Apple. Porque son grandes empresas. A Linux, te irías, Efectivamente, te vas a Linux, te vas a distribuciones como Tails, que están muy enfocadas en privacidad, en seguridad. Ya te digo, los consejos que voy a dar hay de todos los niveles. Este es de los niveles avanzados, este es chungo de hacer, ¿no? Pero es que
En tu ordenador, al final, si tienes un Windows, está monitorizando todo, lo está mandando a Microsoft. Microsoft, con esos datos, pues hace un profiling de la leche, es decir, hace un perfilado de usuarios muy bueno. Entonces te tienen muy vigilado. Pues, hombre, no me parece que sean los mejores usos, ¿no? Entonces, creo que eso es una opción. También huir de los grandes servicios. Si yo a día de hoy a mi hija le dijese, créate un correo electrónico, no te lo vas a crear ni con Gmail, ni con Apple, ni con Outlook, ni con ninguno de estos. Porque está más que demostrado que no son. O sea, no tienen la privacidad ni la seguridad por bandera. Entonces, te tocaría. Nos van a tirar el podcast como algo de Pues seguro. nos van a defenestrar todos estos, sí. Pero es que, a ver, si es que es muy sencillo. O sea, yo si quieres te lo soporto con hechos que están publicados por las propias empresas, ¿vale? Es decir, no hacen cifrado del correo punto a punto. No, claro, eso seguro. Sí, Es decir, seguro. ni Gmail. Apple, no lo sé. Apple, si activas lo de la seguridad avanzada, creo que sí que te hace cifrado punto a punto, ¿no? De correo y de cosas como las fotos. Explica qué es un cifrado. Un cifrado punto a punto, perdón. Sería que tú, los ficheros, antes de mandarlos a los servidores de Apple, de Google, de quien sea, los has cifrado, es decir, con una contraseña que solo reside en tu dispositivo. Esos ficheros ya no son legibles para la propia compañía que te está dando el servicio, ¿no? Entonces, el día que tú quieres ver tus fotos, tus correos, lo que sea, quieres abrirlos, necesitas la clave de descifrado que se supone que solo tienes tú en tu dispositivo. No debería haber nadie más que tenga esa clave. Eso, Google, por ejemplo, en Google Fotos no lo tiene. Sus fotos están subidas a pelo. Sí, luego las cifran en sus servidores, pero ellos las pueden ver. De hecho, tienen sistemas de moderación donde si detectan que hay fotos con desnudos, con lo que sea, un humano, primero una inteligencia artificial, pero luego un humano cuando da positivo, las revisa a ver si hay algo de pornografía infantil o de lo que sea. Entonces, tus fotos son visibles por quien quiera en Google. Obviamente tienen luego sus políticas, sus prácticas, nos venderán que eso es... Bueno, yo prefiero sistemas donde la empresa no puede hacer eso. Donde simplemente es, si la empresa quiere auditar lo que tú tienes, si le llega el FBI y le dice, ¿qué fotos tiene este tío? No lo sé. ¿Y yo solo veo ¿qué sistemas ficheros de correo recomendarías? Pues mira, hay dos que a mí a día de hoy me parecen los que de verdad llevan esto de la seguridad y privacidad por bandera. ProtonMail, que yo creo que lo conocemos muchos. Ese lo he usado. Y Tutanota. Que esto suena a súper alternativo, sí. Indie, no sé qué. Por supuesto es el que yo tengo. Entonces, aquí al final es indagar un poco y vas a encontrar cosas que te sirven, ¿no? Pero yo, esa identidad digital que al final casi todos la llevamos, o con un identificador, que es un correo electrónico, o con un número de teléfono y demás, yo creo que el primer paso sería, te creas un correo que sea en esos servicios. Pero ahora empieza el rollo peliculero, ¿no? Y es, tú esa identidad que te has creado, imagínate, te has creado un email en ProtonMail o en Tutanota, tú ese no lo vas a dar a nadie, pero ni a tu madre. O sea, eso no debería estar en ningún lado. Lo que vas a hacer es crear empresas pantalla por encima. Entonces tú vas a crear correos falsos que redirigen a ese. Y eso es tan fácil como hay servicios como Simple Login, Apple lo tiene integrado si tienes el iCloud Plus y demás, que te generan emails aleatorios cada vez que vas a suscribirte a un servicio, cada vez que lo que sea, y lo redirige luego a la cuenta de correo que sea la tuya. Entonces tu cuenta de correo no debería estar nunca expuesta. Al final, esa va a ser tu identidad última. Entonces esto sería como crear pues tus empresas pantalla, ¿no? La empresa matriz, nadie la conoce y lo único que conocen es pues empresas que llegado el momento te deshaces de ellas, vuelves a crear otra y fin de la historia. Y si se ha visto comprometida, pues ya que hagan buena suerte con ese email aleatorio que solo utilizo para eso, ¿no? Entonces creo que ese sería otro de los puntos muy buenos. Luego, con eso más o menos tendríamos la parte del correo hecha, que es tu identidad fundamental, y vamos a la parte del teléfono móvil. Yo te decía antes, nadie cambia de teléfono móvil. Bueno, pues hay formas de, obviamente, deshacerte del teléfono móvil que conozcan todo el mundo, usar un solo teléfono móvil y conseguir teléfonos móviles virtuales. ¿Vale? Nosotros entonces, lo tenemos en la empresa, sí. Efectivamente. Entonces yo operaría a través de teléfonos móviles virtuales. Y entonces, ¿sabes? Oye, pues este teléfono móvil se lo voy a dar a la gente que sea agentes, spam, no sé qué. Este otro lo voy a usar para familiares y amigos, ¿no? Va a ser como el más principal, pero sigue siendo un móvil virtual que el día de mañana me lo cargo a la gente más cercana. Le digo, oye, ¿qué ahora es este? Y fin de la historia, ¿no? Y tú mantienes como ese teléfono móvil tuyo de verdad protegido. Entonces, si te fijas, al final todo el tema de la identidad es ir construyendo capas para que no sea tan fácil saber quién eres cuando navegas. Y todo esto es, volvemos a lo de antes, pero esto es necesario por algo. Bueno, simplemente por el derecho a preservar tu privacidad, a que tú puedes navegar sin necesidad de que a ti te estén perfilando ni sabiendo, oye, pues vas a comprar pañales para tu hija o vas a hacer no sé qué y te voy a servir esta publicidad y te voy a servir esta otra. Es, oye, pues ¿quieres navegar con cierto nivel de privacidad? Pues estas son algunas de las claves que estarían bien, ¿no? Y luego ya por último el tema de las contraseñas. Y es, igual que estás generando un usuario
para cada sitio, ¿no? Ese correo aleatorio, genérate una contraseña igualmente aleatoria, que no la reutilices. Y puntos extra si el servicio te permite no usar contraseña. Hay servicios que ya puedes hacer login directamente sin contraseña y, por ejemplo, con el correo, ¿no? No, normalmente es con el teléfono móvil o con algo que tenga biometría. Entonces Vale. tú directamente, por ejemplo, eso ya lo puedes hacer en Outlook, lo puedes hacer en Google, y tú accedes a la página de inicio, te pide el correo, y luego en lugar de pedirte una contraseña, lo que te dice es aprueba el inicio de sesión en tu teléfono móvil. Entonces tú vas a tu teléfono móvil y eso normalmente pues tienes un Face ID, un sensor de biometría, lo que sea, y con eso el móvil le va a decir al servidor de Google, oye, que perfecto, que le dejes pasar, pero no hay ninguna contraseña. Si se filtra, pues lo que se filtra es tu correo electrónico, pero no va a haber más problema, ¿no? Entonces, si tuviese que empezar de cero, creo que esos serían buenos pasos y, como ves, sin necesidad de aplicarlos todos, pero hay cosas que sí que podemos cambiar todos. O sea, aunque tengas ya una vida digital por detrás que no la va a romper nadie, pero por lo menos de aquí en adelante es no agravarla. O sea, cualquiera de estas fórmulas las puedes ir aplicando ya a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues poco a poco irás deshaciéndote de los correos antiguos, del teléfono móvil, de poco a poco, pero sí que puedes conseguir esa vida digital como mucho más organizada, ¿no? No, totalmente. Y para las contraseñas, además, que no se las genere nadie a mano ni las escriba, sino que hay gestores de contraseñas ahí que te lo Correcto. pueden hacer. Sí, sí, o sea, lo de usar patrones y demás es que eso es bastante fácil de romper, sobre todo porque usamos patrones fáciles. No estamos pensados para hacer cosas extremadamente complejas y encima recordar chorros de 32, 64 caracteres. O sea, yo creo que eso es impensable para cualquiera. Y te iba a decir, Fer, bueno, para mí la respuesta es muy clara, ¿no? Pero a nivel de la ciberseguridad, ¿tú cómo la ves de aquí a unos años? ¿Que faltan profesionales? ¿Que ya está cubierto todos los puestos en el mercado? ¿Que va a evolucionar para más? ¿Para menos? ¿Las empresas se van dando cuenta de la importancia que tiene? ¿O cómo lo ves? Pues a ver, o sea, la respuesta fácil en el sentido es ya faltan profesionales, entonces a futuro van a seguir faltando profesionales, eso, o sea, todo el que empieza la carrera en este campo te das cuenta rápidamente de realmente es un mundo que tiene muchísimo futuro y muchísimo recorrido. Si irá más o conseguiremos que vaya menos, pues creo que todo depende de que encontremos alguna clave que de verdad nos permita, en esa asimetría que decía al principio, ¿no?, de los cibercriminales contra nosotros, que nos permita a nosotros posicionarnos por delante. Si con la inteligencia artificial o con algún tema consiguiésemos adelantarles por la derecha, creo que entonces sí que la demanda de profesionales de ciberseguridad podría caer. Y podrías decir, oye, pues si tengo sistemas muy, muy buenos y no necesito tanta gente, pues ahí podría llegar a estabilizarse. Pero si no, creo que tristemente va a seguir siendo una necesidad y va a ir subiendo. Porque además quedan muchísimas empresas que todavía no son conscientes. Claro, hablábamos antes de multinacionales. Bien, las multinacionales sí que tienen grandes equipos, los siguen incrementando y todo lo que tú quieras, pero las pymes de este país, y joder, es que son la mayor parte del tejido empresarial, Sí, claro. pues es que de esas todavía quedan muchísimas que no están haciendo ni lo más básico. Entonces, ahí es complicado y ahí vamos a seguir teniendo mucha necesidad de profesionales y de gente que les ayude. Entonces, creo que la ciberseguridad va a seguir siendo bastante puntera y pionera. Y ya luego, si encima seguimos lo que son los grandes estudios, casi todos apuntan en esa dirección. O sea, tanto el último estudio que hizo el gobierno de España de cuáles eran las mayores ciberamenazas en nuestro país, la primera eran las vulnerabilidades del ciberespacio. Y en el World Economic Forum, que es este foro en el que se reúne todo el mundo, o sea, los grandes líderes mundiales, ¿no?, en Davos todos los eneros, pues también de a 2 y a 10 años sigue siendo un top 10, o sea, el tema de la ciberseguridad sigue estando en el top 10 de los grandes riesgos que vamos a tener. Entonces, yo creo que, aunque solo sea dejándome llevar por palabras de gente que es seguramente más inteligente que yo, va a seguir siendo una necesidad, y salvo que le consigamos dar la vuelta de manera muy que a día de hoy no soy capaz de visualizar, ¿no? La inteligencia artificial quizá pudiera ser ese revulsivo que necesitamos, pero creo que va a seguir siendo un punto que va a seguir creciendo. Vale, y a nivel de esos riesgos o tendencias, ¿tú cómo crees que va a ir avanzando la ciberseguridad o las ciberamenazas, mejor dicho? A ver, yo veo a día de hoy 3 grandes tendencias que nos van a obligar a ponernos las pilas, pero ya. Una de ellas la tenemos aquí y es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, lo comentábamos antes, ¿no?, el generar vídeos solo con grabación de alguien. Tuvimos aquí en España el caso de Almendralejo, que eran unas chicas de un instituto que las habían desnudado con inteligencia artificial y no sé qué. Obviamente, pues con sistemas muy sencillos, pero cada vez vemos que es más fácil generar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a ser algo que sí o sí nos va a obligar va a potenciar las amenazas y nos obliga a nosotros a ponernos las pilas y utilizarla también en la parte de la defensa.
Otra cosa también es la computación cuántica. Igual hay algún oyente que no lo conoce, pero al final la computación cuántica implica que vamos a aumentar la capacidad de cómputo, que es esta. Los ordenadores al final solo procesan instrucciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar la velocidad a la que procesan instrucciones y la capacidad que tienen de manera exponencial. O sea, va a ser una revolución bastante importante. A día de hoy, casi todos los ordenadores cuánticos son pruebas de concepto, entonces no se usan todavía para romper como tal. Con fuerza bruta eso y demás, es. ¿no? Pero eso sí que va a pasar. Entonces ya están publicándose nuevos estándares para asegurar un cifrado que sea más robusto a este tipo de máquinas y de sistemas y demás. Creo que eso nos va a obligar a ponernos bastante las pilas. Y el punto que más me preocupa realmente de todo esto es el tema de la regulación. Ese es para mí el tercer bloque que creo que es la clave. ¿Por qué? Porque en la regulación se esconden muchos problemas. Por ejemplo, antes hablábamos de por qué huiría de grandes servicios como Google y Apple. Bueno, es que Apple hace un año se estuvo planteando tener un sistema en el que si una foto le salía pues que tenía algún tipo de desnudo o lo que sea, pues lógicamente a través de un sistema de inteligencia artificial la detectaban, se la mandaban a un moderador humano y él lo revisaba. Claro, pero yo pensaba, ¿y una foto que parezca un desnudo infantil? Lo más probable que es que sea un desnudo. Es decir, que sean fotos o con gente muy ligera de ropa o incluso potencialmente totalmente desnudos. Sí, claro. Que simplemente digan, oye, pues vamos a revisar qué hay aquí. Pues ya es una persona que está viéndote a ti desnudo, a tu pareja o las cosas que quieras, ¿no? Entonces, y eso con un supuesto cifrado punto a punto que decíamos antes, ¿no? Que Apple alega tener en el tema de fotos. No, si lo tuvieses, nadie podría ver lo que hay en el contenido de esa foto. Entonces, son cosas que al final los usuarios se les echaron encima y Apple dio marcha atrás, pero nunca ha llegado a retirar ese plan de la mesa. Es decir, ese plan sigue estando a día de hoy planteado como posibilidad. Y, por ejemplo, nuestros diputados españoles en el Parlamento Europeo votaron a favor de hacer más vulnerables los mecanismos de cifrado de cosas como WhatsApp, Telegram o de Signal para que los gobiernos puedan espiar las conversaciones. Claro, al final no se ha aprobado, pero no se ha aprobado te diría casi por suerte. Es decir, tenemos ahí una parte de oleada regulatoria de los gobiernos que quieren o que están muy preocupados de yo no voy a saber qué pasa en el mundo digital, que eso es lo que puede abrir la mayor puerta a temas de vigilancia masiva, de invasión de nuestra privacidad y de que al final realmente tengamos problemas de seguridad mucho más gordos de los que incluso tenemos a día de hoy. Totalmente, que además que a los gobiernos tú imagino que no trabajarás con el gobierno, ¿no? Pero seguro que reciben ciberataques diariamente y que también son igual o más vulnerables, porque si al final la página web de todos los ministerios son una castaña con patas, pues no me quiero imaginar cómo tiene la ciberseguridad por detrás, al final. A ver, hay algunas que lo hacen muy bien, hay algunas agencias, o sea, no voy a decir que todas lo hagan mal, porque tampoco las conozco todas, y hemos trabajado con algunas que muy bien, y hemos trabajado con otras que tienen los recursos también muy limitados, que son pequeños ayuntamientos, que oye, hacen lo que pueden, son como pymes al final, o sea, tienen un presupuesto, pero ese presupuesto da para lo que da. Entonces sí, pero el problema del tema regulatorio va a venir de si imponen de verdad que nos carguemos los mecanismos de ciberseguridad que a día de hoy nos protegen. Es decir, cosas como el cifrado, que son básicas, es que si eso nos lo cargamos, y es lo que les estamos intentando decir todos los expertos a los gobiernos, ¿no? Cuando nos consultan es que no puedes abrir una puerta trasera solo para los buenos. Es que en el momento que tú has dejado una puerta abierta, los malos también la van a encontrar. Entonces, ahí vamos a tener un problema todos. Lógicamente, yo no estoy nada a favor de la vigilancia masiva de gobiernos, lógicamente. Pero es que, incluso aunque estuviese a favor, es que no lo van a usar solo los buenos, es que lo van a usar también los malos. Entonces, ese es un punto que me parece bastante preocupante y que a futuro veremos por dónde van los tiros, pero no apunta bien. Vale, y salvando esto, también habíamos hablado de algún tipo de lectura recomendada para la gente que le esté gustando el podcast, que espero que seáis todos, o la gran mayoría, y que queráis profundizar un poco más en ciberseguridad. Sí, mira, hay lecturas muy buenas y yo creo que una lectura que te acerca a temas así en general de este mundillo que igual no habías pensado es de un autor que se llama Bruce Schneier, que es uno de los grandes investigadores de ciberseguridad desde hace años, una de las caras más públicas que tenemos en este campo, ¿no? Y el título del libro es Haz clic aquí para matarlos a todos, ¿no? Es un libro bastante sencillito, muy orientado a divulgación general y al público que no tenga que tener unos conocimientos brutales en este tema. Y la verdad es que está bastante bien. Si ese te gusta y te quieres meter un poco en el campo de la ciberseguridad, hay un libro que han escrito unos compañeros míos del trabajo que se llama El libro del hacker. Es un libro de texto, de hecho está editado por Anaya, la edición es de Anaya, que es de Diego Cilleros y de María Ángeles Caballero.
y son dos personas que llevan años dedicados al mundo de la ciberseguridad y lo han hecho como si tuvieses que formarte en ciberseguridad, pues como cuando aprendíamos lengua en el cole o historia. Y te iban guiando desde lo más sencillito hasta lo más avanzado, con ejemplos, con cómo hacerlo y demás. La verdad es que es un libro que está chulísimo. Yo me lo he leído varias veces y la verdad es que me parece... Cada vez que me lo leo digo, es que es brillante cómo lo explican, cómo te aterrizan conceptos. Es verdad que es un poquito más técnico que el anterior, pero si te ha molado el anterior y queréis profundizar, yo creo que está bastante bien. Y ya por último, La ida de olla brutal, que yo creo que a mucha gente le puede resultar divertido, es El arte de la invisibilidad de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick era un cibercriminal muy buscado por el FBI, que al final le acabaron arrestando. Pero se dedicó a hackear empresas de todo tipo y se pasó muchísimos años huyendo del FBI y siendo de los más buscados a nivel de cibercriminales. Y ha escrito un libro de cuáles eran las técnicas que él usaba para que no le pillaran. Cosas como cada vez que iba a cruzar un aeropuerto, pues el tío, igual que la noche anterior se hacía la maleta, borraba su ordenador. Entonces se subía los ficheros de manera encriptada a un servicio que él tenía, borraba su ordenador y así cuando le obligaban a encenderlo, eso era un ordenador que estaba limpio. Lo mismo con el móvil, todo ese tipo de cosas. Te enseña cosas de cómo conseguir hacerte con una tarjeta SIM de un teléfono móvil sin necesidad de presentar tu identificación. Porque a día de hoy ya sabéis que, por ejemplo, en España y en muchos otros sitios, para comprar un teléfono móvil necesitas enseñar tu DNI que esté vinculado a tu identidad. Bueno, pues cómo lo hacía él para que no estuviese así vinculado. Entonces, me parece que dentro de que da pautas, que obviamente el 90% de los oyentes no van a querer seguir, pero me parece inteligente el cómo las plantea y te ayuda a entender un poco cuáles eran las amenazas y cómo él se quería intentar librar de ellas, ¿no? Entonces, si tuviese que hacer recomendación de 3 libros, pues podrían ser esos. Es eso, vale. Y una última pregunta ya para ir terminando, que esta es la primera vez que la hacemos, ¿vale? Pero para ti, Fer, bueno, el podcast se llama Espíritu de Sacrificio, ¿no? Nunca he hablado contigo de lo que significa espíritu de sacrificio, antes hemos dado una pincelada, pero para ti en tu vida, ¿qué significaría espíritu de sacrificio? Es una pregunta bastante compleja. O sea, yo creo, a mí también el hecho de ser padre pues me cambia mucho lo que es la filosofía de espíritu de sacrificio, ¿no? Pero creo que el espíritu de sacrificio va muy ligado a tener una mente puramente inconformista, ¿no? Por eso este campo me gusta mucho. Tú tienes que tener curiosidad y no conformarte con lo primero. Entonces, obviamente eso te va a requerir mucho sacrificio, sí, pero las cosas importantes en la vida valen la pena y merecen ese esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que nada de lo que te va a dar la vida que es significativo, una familia, criar una hija, mantener una vida digital ordenada, tener unas finanzas solventes, todo eso te va a llevar mucho sacrificio, obviamente, y te requiere que pases a operar como no opera el 90% de la población. Es decir, que tengas esa mentalidad del 10% de... Si leo una noticia sobre ciberseguridad o si leo cosas, no me voy a quedar solo en eso, voy a indagar más. ¿Me lleva tiempo? Sí. ¿Me lleva necesidad de curiosidad, ese inconformismo que tiene que ir asociado a una personalidad? Sí. Pero yo creo que eso es para mí el espíritu de sacrificio. Es una persona que está dispuesta a, pues sí, me pongo en situaciones incómodas y estoy dispuesto a abrazar esa parte, pero porque tengo muy claro que no me puedo conformar con vivir como el resto o llevar en este campo, ¿no? Porque al final no lo puedes hacer en todos los ámbitos de la vida, pero en este campo pues no me puedo permitir una filosofía, podríamos decir, más mainstream, más mediocre. O sea, necesito pues despuntar y quiero sacarlo. Y sacarlo adelante van a ser trabajo, esfuerzo y ganas. Pues hasta aquí hemos llegado, señor. Y oye, un placer enorme. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de Fer, que es un auténtico fuera de serie. Un amigo desde hace 12 años ya, ¿no? Que estamos mayores ya, que tenemos 30, la edad ni olvida ni perdona. No perdona. Y nada, señor, es un placer enorme. Tito, y nos vemos en el Mil gracias siguiente por invitarme. episodio. Nada, gracias a ti por venir hasta lejos de tu casa, que te lo he confirmado después de que aceptaras. Y nada, chicos, un abrazo y que tengáis un buen día.